¿sí? No quiero quedarme con lo del flujo de caja en inversión. Yo entiendo que aquí lo de la maquinaria es... ¿Por qué va en este sector de inversión si está pagando con el dinero de las ventas? ¿O es solo por conservar la estructura? A ver, no, ¿qué se refiere? Ojo, que este es el flujo de inversión, la entrada y salida de dinero por inversión, Ok. Yo me ¿cierto? confundí con que no es que el accionista pone más dinero para pagar eso. No, el accionista en la práctica pone 360.000 y yo pienso que la empresa con eso hubiera sido suficiente. Pero bueno, este es un ejercicio. Es básicamente para que podamos irle analizando y podamos ir encontrando ahí las relaciones y las interrelaciones de las cuentas. Pero si nos vamos a la lógica, de gana sacó el préstamo, ¿no es cierto? Los 240.000 están de más. Es más, es que yo voy acá, quiero ver cómo me sale el flujo. ¿Se ven? Igual tiene flujo positivo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Esto. Pero claro, esto puede estar ocurriendo por la tasa que yo estoy utilizando. Y además porque le pongo de inversión 600, yo ya no necesitaría 600, en realidad yo Entonces, necesitaría 160. los 289. Nada más, ¿sí? Yo necesitaría solo 289. Caracho. Jefe, solamente una consulta. ¿Por qué ese financiamiento, Positivo, ¿no? Dígame. por qué ese financiamiento que está ahí no pasa como tal el financiamiento? ¿Cómo? No lo entiendo, Lisa. Ponele por favor un poquito más arriba. ¿Ya? Aquí en el flujo de inversión, ¿por qué la maquinaria y el vehículo no pasa a ser o por qué no pasa al flujo de financiación? Porque este es producto de financiamiento de mi proveedor por la inversión que yo hago en la compra de la maquinaria y el vehículo. Esto es una actividad de inversión. Yo invertí en la compra de esto. Esto es activo de capital. Mm, Son bienes de capital. ya, Eso bien. es inversión. Para cuando usted va a hacer proyectos de inversión, inclusive cuando usted haga este presupuesto de capital, ¿no es cierto?, de largo plazo, usted normalmente hace presupuesto de capital, establece cuánto de capital va a requerir, cuánto de financiamiento va a requerir, simplemente a partir de las inversiones en activos fijos que usted necesita. Rara vez es que usted hace financiamiento de capital o de presupuestación de capital para capital de trabajo. Rarísimo. A lo mejor en algún proyecto, como les dije, en una hidroeléctrica, a lo mejor se necesita financiamiento de capital de trabajo de largo plazo. Pero aún así, esa sería para actividad de operación, porque el capital de trabajo es para la operación. Pero la maquinaria, la inversión en maquinaria, equipos, naves industriales, terrenos, eso es inversión. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Bueno, aquí le elimino porque nada más es por lógica que estábamos viendo cómo se generaba esto, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Para terminar, el costo promedio. En el tema del costo promedio, a ver, el ejercicio me dice que calcule con una TIO del 15%. Más o menos relacionándole con el ejercicio que se hizo al principio, acuérdense que nosotros cogimos ahí un promedio, o creo que el ejercicio les decía, tome la tasa de interés de la empresa, la empresa de mayor venta o mayor posicionamiento en el segmento que corresponde. Ya, eso dijimos, ¿no es cierto? Y ahí por ahí una compañera sacó la tasa de Confiteca del 2019 que era como del 7%, ¿no es cierto? Acá me está diciendo el ejercicio que le considera una tasa de interés de oportunidad del 15%. Esto implica que probablemente el accionista de esta empresa, los tres hermanos que son los inversionistas, dijeron, yo requiero un rendimiento del 15%. ¿Por qué? Porque caso contrario, pongo estos $360.000 en otro negocio en el que ya me está dando el 14%. Yo quiero invertir aquí porque necesito algo más. ¿Sí? Esa es la tasa de interés de oportunidad del inversionista. Por tanto, es la tasa de interés o el costo de los recursos propios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo le estoy poniendo acá. Ahora bien, la tasa de interés, vamos a ponerle aquí,
la tasa de interés del financiamiento es ¿cuál? 20%, ¿no es cierto? Eso me dio el ejercicio al inicio. Me dice que los recursos ajenos los he obtenido al 20%. ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí sí me preocupo un poquito, pero bueno, en la profundización le vamos a aclarar este tema. Cuando usted tiene un financiamiento de recursos ajenos, la tasa de interés que corresponde con ese financiamiento no siempre, mejor dicho, siempre permite que se genere un gasto financiero que se convierta en un escudo fiscal, ¿sí o no? Es decir, usted tiene una utilidad operativa y de esa utilidad operativa, si es que no tuviera gasto financiero, de esa utilidad usted tendría que pagar el 22% o el 25% de impuesto a la renta, que es lo que le pusimos nosotros aquí, ¿no es cierto? No entiendo por qué no me cogió, esto está jalado. Le he puesto, ya. El 25% debería jalar, perdón. Después me voy a ir al problema de que la tasa 2 veces cuál, ¿dónde está? El estado de resultados. Sí, creo que solo ahí lo he puesto. Esto aquí. Ya. Entonces, usted puede, de alguna manera, reducir el pago del impuesto a la renta a través del gasto financiero, ¿no es cierto? Es un escudo fiscal el pago de los intereses. Entonces, en la práctica, ¿esto qué permite? Permite que usted, del 20%, que es el costo o la tasa de interés, usted se ahorre un 25% a través del gasto financiero. Entonces, el costo de los recursos ajenos, ¿sí?, tienen que ser calculados a partir de la tasa de interés de esa deuda, la tasa de interés menos el ahorro que usted tiene en el pago del impuesto a la renta. Entonces, lo que usted hace, y esto se hace en los bonos, por eso me llama la atención de que no hayan hecho este ejercicio, pero no importa, ya vamos a profundizar en eso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tomo el 20% y le resto el 15%. Ya, 15. A ver, es el 20% menos el 25% del 20%. Ya, aquí está el 15. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que mi costo de deuda, mi costo de los recursos ajenos es del 15%, porque no es que yo pagué solamente un 20%, ese 20% que yo pagué me permitió ahorrar el 25% de ese 20% en el impuesto a la renta. Entonces eso hace que me disminuya el costo de la deuda. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, por eso es que yo tengo acá esta información. ¿Está claro? Consulta. Cuando tengo varias tasas de interés de recursos ajenos, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo determinar? Cuando tiene, ¿qué cosa, perdón? Varias tasas de los recursos ajenos. Me financio en varias instituciones y cada una me ofrece un interés. No, ahí tiene que sacar uno por uno, de cada una de las instituciones financieras. Uno por uno. Sí, eso es ciertísimo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia tasa. Usted lo único que va a hacer es lo mismo, ¿no? Lo que va a hacer es, y además que tiene que ponderar, acuérdense que son recursos ajenos, supóngase que de los 240, los 200 sean al 20 y los 40 sean al 30, estoy inventando. Entonces usted tiene que ponderarle la representatividad de los 30 es más o menos el 15% de los 240. Entonces el 15% que representa el total le hace la misma ponderación aquí por estructura. ¿Sí? Pero le calcula con las distintas tasas y a cada una tiene que afectarle. La que representa el 20%, pues tiene, a la final representa un costo, para el costo promedio ponderado, representa el 15%, y si fuera de 30, pues representa el 22,50. ¿Sí? ¿Ya? A la final, ¿qué ocurre entonces? Que yo tengo un recurso ajeno que me cuesta 15% y un recurso propio, perdón, que me cuesta 15 y un recurso ajeno el 15. Perdón, está el 15,60 porque me sigue aquí, no entiendo. Al lado y otra vez me salta, tengo que ver ahí que está. Ya, es del 15%. O sea, al final, esto implica
que yo tenga un costo promedio ponderado del 15%. ¿Sí? La TIO es del 15% para mis recursos propios. Ese es un dato que me da el ejercicio. Ya dije que al final nosotros tendremos que volver sobre este ejercicio para calcularle a partir del cálculo del KPM. Acuérdese, la tasa de rendimiento requerida por el inversionista. ¿Sí? Y en cuanto a los recursos ajenos, aquí es básicamente igual a lo que acabamos de hacer, ¿no? Porque bonos es igual a deuda, y la deuda puede ser con instituciones financieras o con el mercado de valores. Pero a la final el cálculo es exactamente el mismo. ¿Sí? Acá va a variar porque yo tengo que ver cuál es realmente la tasa que quiere ganar el inversionista o la tasa de rendimiento requerida para los inversionistas de este sector, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí haremos con línea de mercado de valores, como sea, con todo lo que ya se ha aplicado. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces yo me voy al flujo de caja. ¿Y qué voy a ver en el flujo de caja? El flujo de caja, acá lo que me está a mí sacando nada más es el cálculo del TIR y del BAN con una tasa del 15%. ¿Sí? ¿Se debe o no se debe ejecutar aquí la inversión? Pues no se debe, ¿no? Olvídense de lo que está aquí porque no es este ejercicio. Déjenme acá a ver con la tasa del 22, ¿no? Pero eso es todavía menor. Si es que esto es 22. No, igual. Listo. Entonces, de acuerdo al flujo, como nosotros acabamos de ver, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que yo tengo una tasa de oportunidad que es superior a la tasa interna de retorno de la inversión. Entonces, ¿debo realizar la inversión? No, no debo realizar la inversión porque la TIR es menor a la tasa interna mejor dicho, al costo promedio de las fuentes de financiamiento de mi emprendimiento, de mi proyecto. Y obviamente también porque, y es lo más importante, casi siempre preguntan, ¿qué es mejor? Tomar la decisión con el BAN o con la TIR, pues con el BAN. ¿Sí? Y con el BAN ya sabemos que es por flujo traído a valor presente. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Dígame, Juan David. No tengo tan claro cómo es la ponderación. ¿La ponderación qué? ¿En el costo promedio? Sí. A ver, acuérdense, el ejercicio inicialmente me decía qué cosa, que esta empresa requería 600.000, que esa era la inversión que se había planificado. Y de esos 600 se iban a financiar el 40% con las instituciones financieras y el 60% con recursos propios. Esta es la estructura de capital de mi empresa. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me cuesta cada una de las dimensiones de esta estructura? Los recursos propios ya me dice el ejercicio que tiene una TIO de 15%. ¿Sí? Y los recursos ajenos yo los calculo a partir de la tasa de interés que me cobra la institución financiera, menos el 25% que me representa en ahorro a través del impuesto a la renta. Y eso me deja con una tasa del 15%. Multiplico yo, este es el resultado de la multiplicación de este 15 por el 60%. ¿Sí? Y lo mismo es el siguiente, de recursos ajenos. Y luego usted le suma. El costo promedio ponderado de esta estructura de financiamiento es del 15%. Y ese 15% usamos en... Este es el que le usa usted para determinar el flujo, la viabilidad del flujo de fondos. Para hacer el BAN, perdón. Claro, usted va acá y toma aquí. ¿Ya? De tal forma que si, por ejemplo, ¿no? Usted dice, no, es que este 20% es una tasa increíble. Si yo pienso vender $600,000, yo ya no soy una empresa, no soy una microempresa para que me cobren el 20%. De hecho, yo si vendo $600,000, ¿qué soy? Soy una pyme. Si se acuerdan cuál era la tasa máxima para las pymes en nuestro mercado, 11.5, si no me equivoco, 11.1. Pongamos que era 11.5, ¿ya? El 12%. 11.50. Vean cuál podría ser el efecto, ¿no? 11.50. Vean qué pasó acá. Tasa del 12.45. Vamos al flujo de caja. Positivo el BAN, TIR mayor.
toma de decisiones. ¿Qué me está diciendo esto? Usted está obteniendo recursos de financiamiento muy caros. Tiene que buscar, y por eso es que nosotros ya revisamos el tema del sistema financiero. Yo sé que puedo acudir a una cooperativa y la que me van a financiar rapidísimo, pero me van a dar una tasa de ¿qué? Del 20%. Pero si yo cubro todo, hago todo este análisis, le llevo el proyecto a la institución financiera cualquiera, al Banco Pichincha, o a la CFN, que ya vemos que la que me da mejores tasas, ahí inclusive tengo una tasa mejor. Vamos a ver. No me acuerdo bien, pero si no estoy mal estaba alrededor del 9.5. ¿Se acuerdan que le daba casi lo mismo cuando era... pero eso era básicamente para producción. Pero bueno, supongamos que es al 9.5. Vean ustedes cómo cambia el costo promedio. Entonces, ¿con qué yo tengo que comparar? Con ese costo promedio. Y vean cómo mejora el BAN y cómo mejora la TIR. Esto es lo que yo debería profundizar aquí. No tengo problema en revisarles, pero hay esta situación. Espérenme. Bueno, ¿qué puedo decirles? Tengo clase a las 6 y estoy atrasadísima.